Ahora, y por debajo de esta corona, o ¿qué debería yo colocar de esta restauración hecha de porcelana? Que me va a suplir el esmalte. Una dentina que sea artificial, es decir, un material que tenga las mismas propiedades elásticas de flexibilidad que presenta justamente la dentina. Y el mejor material que suple eso son las resinas. Entonces, para concluir esto, para entender esto de la mejor manera, ¿qué es biomimética? Son soluciones, pero que están inspiradas ¿en qué? En la naturaleza. ¿Y qué es? ¿Cómo se aplica biomimética en odontología? Buscando materiales que respondan físicamente al predecesor natural. Es decir, material que se parezca físicamente, mecánicamente y ópticamente al esmalte, otro material que se parezca mecánicamente a la dentina y un tercer material que pueda unirlos estos dos y a la vez unirlo al remanente dental. Es decir, un sistema de adhesión y cementación. Y vamos a comprender el biodiseño de los dientes. Esmalte esa dureza, esmalte esa rigidez, como dentina esa flexibilidad. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el mejor sustituto del esmalte? El mejor sustituto de esmalte viene a ser la porcelana. Y el mejor sustituto de dentina viene a ser justamente la resina. Confírmame si se entiende, por favor. Bien. Entonces, ¿cuáles las porcelanas con las cuales podemos hacer carillas hoy en la actualidad? Y es el mejor sustituto de esmalte. La primera porcelana es la porcelana feldespática, que es esa que estás viendo allí. La porcelana feldespática es esa que se aplica sobre el metal. Es un polvo que se mezcla con un líquido, se hace una masa, se levanta con un pincel y se va pincelando sobre la superficie del metal o sobre un yeso refractario. Y sobre él se puede hacer coronas, incrustaciones, inlaisones, overlays, tabletops, carillas de porcelana feldespática. Como tú te puedes percatar, esto es handmade, hecho a mano. Por lo tanto, se necesita un personal bastante calificado, un ceramista. ¿Y qué pasa con este ceramista? Debe ser un artista con el pincel. Debe ser alguien muy minimalista. Y las carillas, cuando se hace de esto, como se le agrega diferentes colores y todo, se le da translucideces, se les da efectos, se les da opalescencia, se les da todas estas peculiaridades. Las carillas que están hechas de esta manera son muy hermosas. Pero ¿por qué se le llama porcelana feldespática? Porque su mayor componente, de 75-85%, es el feldespato. Y el feldespato al calentarse se transforma en vidrio. Es decir, 75-85% de su composición es vidrio. Es bastante translúcido y apenas tiene un 15% de sílice o cuarzo. La pregunta sería, Aníbal, ¿y por qué? A ver, les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué tú crees que no le agregaron más sílice, más cuarzo a este vidrio? Porque si le agregan más sílice, más cuarzo, tiene mejores propiedades mecánicas, va a ser más resistente. ¿Por qué no le agregaron más? Vamos, ¿por qué crees que no se le agrega más? Vamos, escucho tus respuestas, leo tus respuestas a través del chat. Claro, porque lo dije antes, acuérdate. Porque cuanto más sílice, se vuelve más opaco. Y yo no quiero un material opaco. Yo quiero un material translúcido porque estoy buscando un sustituto de esmalte. Bien, ¿y qué características presentan? Como estas son hechas a mano, son hechas por un artista con el pincel, son hermosas por su translucidez, por su delicadeza, todo, son muy hermosas. Pero como en su composición química casi el 85% es vidrio, entonces es muy frágil. Entonces te voy a hacer la siguiente pregunta. Ya que este es un excelente material desde el punto de vista óptico, pero muy frágil, ¿para qué sector de la boca lo podría utilizar? Recuerda, es un material extremadamente hermoso y poco resistente. Muy bien, para el sector anterior. Para el sector anterior. Bien, y las indicaciones dentro ya de lo que se puede utilizar para el sector anterior, ¿para qué sería? Vamos, comenten, escriben. Efectivamente, pues para carillas y para coronas anteriores. Eso básicamente. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta eso, este es un excelente material, frágil,
Por lo tanto, y muy translúcido, por lo tanto, solo sirve para hacer cambios de color no más de 2 tonos. Si tienes que hacer cambios más dramáticos de color, ya tienes que optar por otra porcelana, ¿de acuerdo? Y solo sirve para recomponer bordes incisales que se han perdido hasta 2 milímetros. Si tienes bordes incisales de 3, 4 milímetros de desgaste en un gran bruxómano, esta no es la porcelana que debes utilizar. Existen otras porcelanas con mejores características físicas sobre todo. ¿De acuerdo? Veamos un caso clínico. Paciente joven que tiene diastemas. Entonces vamos a hacer la preparación dentaria, todo supragingival. Y como puedes darte cuenta, se están haciendo las carillas en porcelana feldspática. Se procede a obtener las mismas, se pulen y se cementan básicamente. ¿Ya? Un excelente material, paciente como no bruxa, tú ves, es joven, por lo tanto no va a romper esas carillas. ¿Ya? Y son muy estéticas, muy hermosas. Muy bien. ¿Cuántos de los presentes manejan porcelana inyectada? Vamos, levanten su manita o escriban ahí, yo. ¿Cuántos? Bien. Ahora, si nosotros analizamos, muchos me dicen, doctor, las carillas en disilicato o las carillas en IMAX. No, eso no es así. IMAX es la marca comercial, la composición química es disilicato de litio, pero no es la única, ni es la mejor. Tenemos otras porcelanas. Tal es el caso de la porcelana inyectada. El término se llama porcelana inyectada. ¿Por qué se llama porcelana inyectada? Porque está hecho bajo un método muy antiguo que no proviene ni siquiera del arte dental. Viene de la joyería. Ya eso son, el método se llama el método de cera perdida. Así se llama. El método de cera perdida. Pues bien, ¿qué pasa con la cera perdida? ¿Cómo se hace esto? Se encera, parcial o totalmente, una restauración. ¿Ya? Se le une a esto que tú estás viendo. Mira, sigue el puntero, a un bebedero, ojito o screw, y que está unido a un embudo de cera. ¿Sí? Entonces, se rodea de un yeso revestimiento en un envase que se llama crisol, fragua el yeso y se le agrega calor, por eso se llama método de cera perdida. Y la cera va a desaparecer, va a perderse, dejando una cavidad dentro del yeso de las mismas dimensiones que tenía la cera. Por ese orificio siempre se ha colocado metal, fluido, elevado a altas temperaturas y fluido. De tal manera que viaja por todos estos intersticios ocupando el espacio que alguna vez ocupó la cera. Cuando se enfría, se retira todo el yeso de revestimiento, se cortan los bebederos y así se obtiene la restauración totalmente metálica. Así se hacen las bases metálicas, las coronas metálicas. Pero alguien dijo, ¿y por qué no hacemos exactamente lo mismo? Pero esta vez, en vez de colocar metal, fluidifiquemos una pastilla de porcelana y la presionamos, la inyectamos con un émbolo. Y se obtiene esto. Entonces, el primero que vamos a estudiar se llama IMAX Press, el sistema IMAX de estas pastillas de inyección. Y estas pastillas de inyección son excelentes porque dentro de su composición tienen que disilicato de litio. Ese disilicato de litio permite que tenga sílice, por lo tanto se puede silanizar y al tener vídeo se puede grabar, lo que le confiere una gran resistencia a nivel de adhesión. Más si has preparado muy poco como en las carillas y la adhesión es en esmalte. Entonces, cuando yo trabajo en carillas, no he desgastado hasta llegar a la dentina, está intacto las fibras de Moncor. Entonces me preguntan los pacientes, porque eso te lo van a preguntar a ti también. Más allá del costo, que es muy rentable colocar carillas, te van a preguntar, ¿y cuánto tiempo me van a durar estas carillas? Y yo le digo, mira, si tú las cuidas, si vienes a controles periódicos y usas férula miorrelajante, te va a durar por lo menos 30 o 40 años. ¿Tanto, doctor? Sí, porque están hechas de un material muy resistente que ni siquiera es IMAX. Ahora vas a ver qué materiales se utiliza hoy en día. Pero es porcelana inyectada. Muy resistente. ¿Qué tan resistente? Mientras la porcelana feldspática soporta 150, 175 megapascales de presión y se fractura,
El sistema IMAX proporciona una resistencia de 400, 420 megapascal de resistencia. Y como se silaniza y se graba con ácido fluorhídrico, obtiene una gran capacidad de adhesión. ¿Cómo se llama ese sistema? IMAX Press, que pertenece a la casa Ivoclar y que pertenece al sistema de la casa Ivoclar, repito, y su composición química es disilicato de litio. Algo a detallarse, quiero que veas aquí, dice A2, dice A2. ¿Qué significa? Que ellos no utilizan el clásico colorímetro de Chromoscope, sino utilizan el colorímetro de Vita, algo paradójico, ¿no? El Vita Master, el 3D Master de Vita. Bien. ¿Qué más se puede hacer con esta porcelana inyectada? Se puede hacer una restauración monolítica completa, se inyecta como tal y así se cementa. Se puede hacer técnica de cutback, o sea, casi todo, pero los bordes iniciales no, y ahí se le agrega porcelana feldespática. Se puede hacer solamente cofias que después son revestidas totalmente con porcelana feldespática. Pero eso se puede hacer. Pero ¿qué más estrictamente, ya en cuanto a las indicaciones, se puede hacer? Todo. Inda, sondas, carillas, coronas, overlays, tabletops, todo lo que tú te puedas imaginar. Pero eso se puede hacer. Pero ¿qué más estrictamente, ya en cuanto a las indicaciones, se puede hacer? Todo. Inda, sondas, carillas, coronas, overlays, tabletops, todo lo que tú te puedas imaginar. Hasta puentes. Pero puentes de 3 piezas máximo hasta segunda premolar. Repito, todo, más puentes de 3 piezas máximo hasta segunda premolar. Algo que no se podía hacer con la porcelana feldespática. La porcelana feldespática no se puede hacer puentes, solo restauraciones unitarias. Entonces, repito, esto se tiene que hacer, ya se puede hacer puentes, pero ¿dónde es el lugar donde se podría fracturar? Como cualquier porcelana, te dije, o el piso que es un porcelanato o un cerámico, levántalo en el aire y se quiebra. Entonces, si no está apoyado sobre algo, se puede quebrar. Por lo tanto, el lugar donde podría fracturarse sería a la altura de los conectores. Por eso es que es importante el volumen justamente de esos conectores. Pero eso salió hace muchos años en el mercado y estaba en vigencia por la patente misma. Años después, cuando se vence la patente, una casa que se llama Vita, que es la competencia más... ¿Qué significa? Que ellos no utilizan... Pertenece a la casa y ahí se le agrega porcelana feldespática. Se puede hacer solamente cofias que después son revestidas totalmente con porcelana feldespática. Pero eso se puede hacer. Pero ¿qué más estrictamente, ya en cuanto a las indicaciones, se puede hacer? Todo. Inda, sondas, carillas, coronas, overlays, tabletops, todo lo que tú te puedas imaginar. Hasta puentes. Pero puentes de 3 piezas máximo hasta segunda premolar. Repito, todo, más puentes de 3 piezas máximo hasta segunda premolar. Algo que no se podía hacer con la porcelana feldespática. La porcelana feldespática no se puede hacer puentes, solo restauraciones unitarias. Entonces, repito, esto se tiene que hacer, ya se puede hacer puentes, pero ¿dónde es el lugar donde se podría fracturar? Como cualquier porcelana, te dije, o el piso que es un porcelanato o un cerámico, levántalo en el aire y se quiebra. Entonces, si no está apoyado sobre algo, se puede quebrar. Por lo tanto, el lugar de Vita, que es la competencia más cercana al sistema Ivoclar, pero ¿dónde es el lugar donde se podría fracturar? Como cualquier porcelana, te dije, o el piso que es un porcelanato o un cerámico, levántalo en el aire y se quiebra. Entonces, si no está apoyado sobre algo, se puede quebrar. Por lo tanto, el lugar donde podría fracturarse sería a la altura de los conectores. Por eso es que es importante el volumen justamente de esos conectores. Pero eso salió hace muchos años en el mercado y estaba en vigencia por la patente misma. Años después, cuando se vence la patente, una casa que se llama Vita, que es la competencia más cercana al sistema Ivoclar, saca al mercado sus pastillas en silicato de litio para inyección, pero que están reforzadas ¿con qué? Con dióxido de circonio. Y esto es algo genial, realmente genial. ¿Por qué? Porque eleva sus propiedades mecánicas. Para entender cómo se hace esto, debemos entender cómo se hacen los diamantes, naturalmente. Que el diamante es el tejido, el diamante es la estructura natural más resistente, más dura en todo el mundo. ¿Y cómo se da esto? Lo primero que vas a entender es que esto se forma, estos diamantes se formaron hace 3.300 millones de años.
y que están a 200 kilómetros de la Tierra, 200 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, y en condiciones de elevada temperatura, en 900 a 1300 grados Celsius, y a una presión de 45 a 60 kilobares. ¿Qué significa esto, Aníbal? Esto significa que en verdad esto es un carbón, un pedazo de carbón, pero que sometida a estas altas temperaturas y a estas presiones intensas, generan cristales dentro de él, se cristaliza. Entonces, esto da un proceso que se llama cristalización. Ese mismo proceso es imitado para hacer estas pastillas de inyección que se llaman Vita Ambria. Y por si fuera poco, le agregan 10% de circonio. Ese 10% de circonia le da propiedades mecánicas superiores al disilicato de litio. Sí, y no es algo que yo diga, actualmente yo ya no trabajo con disilicato de litio, sino trabajo con de IMAX, sino trabajo con el sistema de Vita Ambria. Y lo vas a ver porque acá hay un artículo que data del 2016 de ISACA, que habla de Mechanical Properties of Zirconia Reinforced Lithium Silicate Glass Ceramic, o sea, de justamente este sistema Ambria. Y si vamos nosotros, permíteme aquí a hacerlo, mira, observa, aquí está el artículo. Aquí dice, por ejemplo, Vita Suprinity, o sea, el sistema Vita, comparado con el sistema IMAX-CAT, o sea, el sistema Divoclar. Entonces, en estos artículos se comparan los dos y obtienen resultados realmente superlativos del sistema Vita Ambria. Ya no es 420, 430, 450, 400 megapascal de resistencia, sino 550, 580, sobrepasa su resistencia, haciéndolo un mejor material en cuanto, repito, a la resistencia fractural. ¿Ya? Esa resistencia biaxial tan necesaria. Pero no solo eso, sino que tiene un valor agregado, ese 10% de circonio. Si tú tienes un vidrio y pasas con ese instrumento para cortar un vidrio, no lo cortas, solo genera una fisura, un crack. Y si hacemos este juego ya con la mano, termina de separarse el vidrio. Y recuerda que la porcelana es un vidrio pero mejorado. Entonces, este es un artículo que pertenece a Manswitch del año 2023. Siempre estamos actualizándolo nosotros, del año 2023. En este artículo, que aquí está, que hemos leído, por eso está resaltado, sacamos un fragmento que es el que está acá. Y nos dice que la circonia, perdón, el silicato de litio más 10% de circonia, es decir, el sistema Ambria, tiene una microestructura compleja y única, ¿de acuerdo? Y que tiene granos de circonio tetragonal. ¿Y qué pasa cuando tiene esta circonio tetragonal? Que a diferencia del disilicato, que es el sistema IMAX, este sistema exhibe una mayor resistencia a la propagación de grietas. Es decir, si se inicia una fisura, esta no trasciende, no se quiebra. ¿Y por qué dice? A diferencia del disilicato, evita la propagación, o sea, mejora la resistencia a la propagación de grietas, debido a la capacidad de los granos de circonia de transformarse en fase tetragonal o a monoclínica, generando una expansión de 3 a 5% y con esto cerrando la microestructura o el crack, evitando así la propagación de grietas. Otro artículo que es el de Zipper y el de LASA del año 2016-2017, artículos actuales, hablan exactamente lo mismo, que este silicato de litio más 10% de circonia, al tener circonia, evita la propagación de fisuras o fracturas. Pero, ¿cómo hace eso Aníbal? ¿Cómo la circonia juega ese papel tan importante? Préstame mucha atención. Vamos a comparar con el agua. El agua, dependiendo de la temperatura ambiente que lo rodee, el agua tiene 3 estados. Si la temperatura es por debajo de 0, adopta un estado que se llama estado sólido, hielo. Si está a temperatura ambiente, es líquido, es fluido, es agua. Pero si el agua se eleva a más de 100 grados, se transforma en vapor de agua. La circonia, que es un metal de transición, sufre también, dependiendo de la temperatura ambiental, 3 estados o 3 fases. A eso se le llama fase monoclínica, fase cúbica y fase tetragonal. Pues bien, ¿cuál es la que tiene mejores características? La fase tetragonal. Pero la fase tetragonal solo se mantiene en fase tetragonal si está en 1170 grados o 2370 grados. Si regresa a temperatura ambiente, se vuelve monoclínica.
Pero entonces la investigación propició que al unir el óxido de circonia con óxido de itrio, cuando se le agrega este óxido de itrio, se mantiene en fase tetragonal, a menos que sufra un estrés, es decir, una grieta. ¿Y eso qué significa, Aníbal? Que si se genera una grieta en la porcelana que está reforzada con este 10% de circonia, la grieta no trasciende, la grieta se cierra. ¿Pero cómo logra eso? Resulta que en el vértice de la grieta hay una transformación de fase tetragonal a monoclínica. Y cuando se da ese cambio por el estrés que está sufriendo este material, sufre un 3 a 5%, 3 a 4, 5 a 4% de volumen, de aumento. Y al aumentar el volumen, cierra el crack, no permitiendo que el crack fisure, se prolongue. Por eso, hoy en la actualidad, yo ya no trabajo con el sistema IMAX, trabajo con el sistema de Vita, trabajo con el sistema o bien de la pastilla, que es para inyección, que es Vita Ambria, o trabajo con Vita Suprinity, que también es de Vita, cuando ya es a través del CAD-CAM. Y esto permite obtener una porcelana con mejores características. Aquí está el artículo de Isaka que nosotros vimos, y quiero que tú veas esta nomenclatura porque a mí me parece importante. ¿Y tú qué vas a ver en la literatura? Dice que Vita Suprinity está con la sigla VS e IMAX-CAD con IC. Pues bien, si nosotros vamos ahora al cuadro comparativo sacado de este artículo, vemos que Vita Suprinity está arriba y IMAX-CAD está abajo. Y ves que Vita Suprinity en todos los estudios, en todos, fue superior al sistema de IMAX. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Ahí está el artículo, se lo puedo compartir a quien desee. El artículo Isaka del 2016. Entonces, ¿qué? Ya hemos visto que como cerámica, como porcelana, el sistema Vita presenta una mejor porcelana que su competidor, que vendría a ser el sistema IMAX. Pero no solo hay que tener en cuenta sus propiedades mecánicas, sino también sus propiedades ópticas. Y en ese caso en particular, esta porcelana que es sistema Vita tiene mejor opalescencia. ¿Qué es opalescencia? Opalescencia es una propiedad que tiene una piedra muy peculiar que se llama ópalo, que cuando viene la luz funciona como un filtro selectivo y emite, como ves, grises azulados o naranjas amarillentos. ¿Quién más tiene esa peculiaridad? Los dientes naturales, en su último tercio borde incisal. En ese lugar tiene esa propiedad de generar, dependiendo de dónde venga la luz, o grises azulados o amarillos naranjas amarillentos. Pues bien, esa misma propiedad tiene el sistema de Vita Suprinity. Tiene esa opalescencia integrada, dando piezas o restauraciones mucho más naturales en su comportamiento óptico. Y tienen las mismas indicaciones que el sistema IMAX. Se puede hacer carillas, signazones, overlight, tabletop, coronas completas y también puentes de 3 piezas, máximo hasta segundo premolar. Ese es el sistema Vita Ambria, que es el que actualmente estoy utilizando. La casa Vita es quien saca al mercado justamente este colorímetro, que es el Vita Clásica. Por lo tanto, las porcelanas se piden siguiendo eso, Vita Clásica. Las quiero en A1, A2, B1, B2, B3. Pero Aníbal, cuando trabajo con el sistema Ivoclar, también me da la misma nomenclatura, A1, A2, B1, B2, B3. Sí, pero tendrías que utilizar el colorímetro de ¿quién? El colorímetro de Vita. Por lo tanto, es más fiel el color si tú utilizas el colorímetro de Vita y evidentemente la misma porcelana que viene a ser del sistema Vita. Aníbal, pero existe un colorímetro mejor, que es el 3D Master de Vita, que yo lo tengo, pero que no sé si las porcelanas vienen así, o siempre vienen A1, A2, A3, B1, B2. Pues resulta que no, que siendo el sistema Vita, se ha tomado la molestia de hacer esto, que es el mejor colorímetro del mundo, que es 3D Master de Vita, y tiene los lingotes y las porcelanas también con esta nomenclatura, de tal manera que si tú utilizas esta escala de colores del sistema 3D Master de Vita, puedes hacer el pedido de las porcelanas utilizando esos mismos códigos como estás viendo. Entonces, para mí, es el mejor sistema que tú puedes trabajar en este momento, es el sistema de Vita. Ahora, con respecto a otra propiedad que viene a ser la fluorescencia. ¿Qué es la fluorescencia? Que cuando los dientes son tocados por una luz de discoteca
o una luz como que la que hay en los detectores de billete, los dientes fluorescen, como estás viendo aquí, los dientes naturales. Sin embargo, el sistema de IMAX no tiene fluorescencia, más el sistema de Vita sí lo tiene, Vitamark 2, Vitanamic o este sistema de Vita Ambria, ¿ya? Tienen fluorescencia. Acá hay pastillas que no la tienen y pastillas que sí. Acá hay lingotes que tienen y lingotes que no. Porque tú le puedes hacer la rehabilitación al paciente y él te va a decir, es quedó linda, pero eso sí, no tengo que ir a una discoteca porque si no se ve de esta manera. Entonces es importante entender de qué material es el que nosotros vamos a trabajar para poder hacer justamente las rehabilitaciones. Así como existe para inyectar, también existen lingotes que son ¿para qué? Para maquinarse con el sistema de CAD-CAM. En el sistema de Ivoclar se llama IMAX-CAD y en el sistema de Vita ya es el Vita Suprinity, que es una delicada, es una cosa muy bonita y bastante resistente y duradera. ¿Sí? Muy bien, ahora ya sabes de qué materiales, con qué materiales, que son las porcelanas, son las idóneas para hacer carillas en la actualidad. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, ¿ya? Bien, usted escribe a través del chat para ver si hemos cumplido los objetivos, ¿ya? A ver, yo digo, esmalte esa dureza, esmalte esa rigidez, como dentina esa, repito la pregunta, esmalte es a dureza, esmalte es a rigidez, como dentina esa, muy bien, flexibilidad, efectivamente, ¿no? Bien, vamos a ver otra cosa, a ver, ¿cuánto es la resistencia en megapascales antes de quebrarse, la resistencia a la compresión de una porcelana feldespática? Yo se la digo y después usted me dice el otro, ¿ya? Es 175, 150, 175 megapascales de resistencia. Sin embargo, la porcelana inyectada en sistema IMAX, ¿qué resistencia tiene? ¿Recuerda usted? Es 420, 450, ¿no es cierto? Y en el sistema Vita Ambria, ¿cuánto es la resistencia? La 500, más de 500 efectivamente, lo cual le hace ser un material más adecuado, más resistente, que da más seguridad. Y lo que hablamos en un primer momento, ¿se acuerda usted? Dijimos que los materiales no solamente tenían que ser estéticos, sino que tenían que también ser, brindar durabilidad a través del tiempo, ¿ya? Muy bien. Antes de quebrarse la resistencia a la compresión de una porcelana feldespática. Yo se la digo y después usted me dice el otro, ¿ya? Es 175, 150, 175 megapascales de resistencia. Sin embargo, la porcelana inyectada en sistema IMAX, ¿qué resistencia tiene? ¿Recuerda usted? Es 420, 450, ¿no es cierto? Y en el sistema Vita Ambria, ¿cuánto es la resistencia? La 500, más de 500 efectivamente, lo cual le hace ser un material más adecuado, más resistente, que da más seguridad. Y lo que hablamos en un primer momento, ¿se acuerda usted? Dijimos que los materiales no solamente tenían que ser estéticos, sino que tenían que también ser, brindar durabilidad a través del tiempo, ¿ya? Muy bien, mire, es muy importante que usted asista el día de mañana, porque vamos a hablar de un concepto importantísimo para mí. Mire, yo le he dicho que para hacer biomimética se tiene que hacer con porcelanas en la parte más externa y en el centro de las resinas. Pero la verdad también, viéndolo ya desde un punto de vista socioeconómico, lo que muchos de ustedes están pensando, es que no todos los pacientes pueden acceder a colocarse carillas de porcelana en cavidad oral. Muchos de ellos dicen, no pues, de repente podría ser un sistema de resinas, pero ahí también viene el mar de resinas. ¿Qué color de resinas? ¿Cómo se estratifica estas resinas? ¿Cómo elijo la resina? Microhíbrida, nanohíbrida, nanorelleno, microrelleno. ¿Qué tipo de resina coloco? ¿No? ¿Qué colores? De esmalte, dentina, translúcidos, con efectos. ¿Cómo se trabaja con todo esto? Entonces mañana va a ser importante la presencia de usted. En la clase de mañana te mostraré exactamente el paso a paso y qué hacer en cada etapa para que tú puedas escoger correctamente, comprar un kit que sí te vaya a servir para que puedas aplicar en la práctica de hacer carillas a mano alzada. Bien, los dejo con Oscar, quien les va a brindar la primera palabra clave para que puedas obtener a una certificación
internacional. ¿Sí? Muy bien, adelante, Oscar. Excelente clase, doctor Aníbal. Y doctores, muchas gracias también por estar en esta clase. Tremenda clase que nos dio el doctor Aníbal el día de hoy. Y doctores, quiero que me comenten por favor en el chat. AP, AP, si lograron aprender el día de hoy de manera virtual. Si el día de hoy se llevaron un tip, una recomendación, un consejo, aprendieron algo, por favor, háganmelo saber. Colóquenme en AP de Aníbal Paredes en el chat, si lograron entender. Y bueno, acá veo muchos de ustedes muy felices porque estamos dando el mejor contenido para ustedes. Doctores, vamos a liderar la palabra clave del día de hoy, pero antes me gustaría comentar, que me comenten en el chat con un uno si tú crees que realizar tratamientos de carillas dentales puede llevar, puede llevarte a tener un mejor crecimiento profesional, que te va a llevar a un siguiente nivel, a aprender a hacer tratamientos de carillas dentales. Por favor, con uno sí, si tú crees que esto va a pasar. Y mucho mejor, colócame un 2 si tú estás comprometido en poder aprender a realizar estos tratamientos de carillas dentales. Excelente, doctores. Ya que hoy entendimos la gran rentabilidad que hay detrás de realizar carillas dentales y derivar a tus pacientes ya no debe ser una opción. Quiero que veas el testimonio del siguiente doctor que puso en práctica todo lo aprendido en el diplomado de carillas dentales. Sai, ¿me ayudas, por favor? Un profesional sumamente preparado, pero además es de las personas que cuando da un curso, cuando da una conferencia, yo digo que deja la impresión de que no se queda con nada. O sea, lo da todo en sus conferencias, muestra toda su experiencia, se ve que es una persona que está muy actualizada y se ve que le apasiona mucho lo que hace y eso es importante cuando un docente logra digamos que proyectar todo eso, pues se gana enseguida al auditorio y eso fue lo que me pasó. Toda la información con el doctor en cuanto a la preparación, en cuanto a la selección de materiales, en las técnicas adhesivas me ayudó bastante eh, porque hace una explicación muy exhaustiva de las técnicas adhesivas pues como es lógico te permite seleccionar los mejores materiales según el caso clínico que uno tenga en el momento. Esto solo es para que demostrarte que tú también puedes realizar tratamientos de carillas dentales, con lo que aprenderás dentro del diplomado virtual de carillas junto al doctor Nieva Párez. Y recuerda que este día miércoles estaremos dándole la información de las becas que tendremos disponibles para el diplomado. Doctor, es algo muy importante como tarea del día de hoy para tu certificación y es que al finalizar de este certificado. La palabra clave del día de hoy es, tomen nota, doctores, saquen captura, escríbanla. Por favor, la palabra clave del día de hoy es rentabilidad. Rentabilidad es la palabra clave del día de hoy. Es importante que guarden cada palabra y no